¿Qué tal? Buen día. Estamos estudiando en el Instituto Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. La materia que estamos presentando es ergonomía, el levantamiento de carga, con la docente, ingeniero maestra Arisgunzla Martínez Avelina Dalila. Somos los estudiantes Cabrera González Refugio César, Flores Jiménez César, Soberanis Castro Antonio. Método GINST. Guía para el levantamiento de carga del INST. Fundamentos del método. GINST desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo para manipulación manual de carga publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INST, España. En su guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de carga. En la actualidad, dicho instituto ha modificado su nombre y se denomina Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, INST. La manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente para la salud del trabajador. Alrededor del 20% del total de las lesiones sufridas por los trabajadores están derivadas del manejo inadecuado o excesivo de cargas, siendo especialmente comunes los trastornos musculoesqueléticos que afectan a la espalda. El objetivo de GINST es valorar el grado de exposición del trabajador a dicho riesgo. En los casos de levantamiento y transporte de carga, estableciendo si el nivel de riesgo detectado cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud, reconocidas como básicas por la legislación, las entidades citadas anteriormente y por la mayoría de especialistas en la materia. Introducción. El método es especialmente adecuado para la evaluación de tareas susceptibles de provocar lesiones de tipo dorsolumbar y está orientado a la evaluación de manipulaciones que se realizan en posiciones de pie. Sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados en posiciones sentado que podría orientar al evaluador acerca del riesgo asociado al levantamiento en dicha postura, en cualquier caso inadecuada. Solo deberán ser evaluadas tareas en las que se manejan cargas con pesos superiores a 3 kilogramos, dado que se considera que por debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorsolumbar es pequeño. Sin embargo, si el peso de la carga es inferior a 3 kilos, pero la frecuencia de manipulación es elevada, podrían aparecer lesiones de otro tipo. Por ejemplo, en los miembros superiores por acumulación de fatiga. En tales circunstancias debería evaluarse el puesto mediante otros métodos orientados hacia este tipo de trastornos. ¿Qué nos quiere decir esta parte? Que efectivamente cuando nosotros vamos a tener que soportar, mover o trasladar productos que puedan pesar 3 kilos o menos, si lo hacemos caminando o de pie, efectivamente pues no es una carga muy considerable. Pero si en un momento dado esa carga nosotros la vamos a estar teniendo repetidas veces, es cuando se puede presentar una fatiga. Si nosotros vamos a estar utilizando los brazos para estar manipulando ese peso y se hace un movimiento frecuente, la fatiga se va a presentar en los hombros, como lo estaba mencionando el escrito ahorita. Lesiones lumbares. Muchas de las lesiones lumbares se generan por realizar un sobreesfuerzo muscular en levantamiento de carga inadecuado o por transportar una carga excesiva. Transportar cualquier elemento pesado es una actividad presente en muchos puestos de trabajo y es el origen de muchas lesiones laborales. Tiene su máxima incidencia y gravedad en la parte inferior de la espalda, la zona lumbar. Aquí estamos viendo en la imagen una posición que está considerando el trabajador. En este caso, esa posición para levantar ese producto
no es adecuado. Entonces, este es un riesgo no tolerable. El riesgo tolerable. Manipulaciones que no precisan mejoras preventivas. Debe recordarse que cualquier manipulación manual de carga supone riesgo, aunque se considere tolerable y aún siendo el riesgo mínimo. Aquí, por ejemplo, si nosotros observamos a la persona que va a levantar esa caja en esa posición, puede generarse un riesgo porque esa posición para levantar el producto no es el adecuado. La forma adecuada es que esta persona se tiene que agachar casi como en cuclillas o flexionar sus rodillas para poder levantar el peso sobre sus piernas y columna. De esa forma está expuesto a un peso fuera del centro de gravedad de su cuerpo. Riesgo no tolerable. Tareas que implican levantamiento que ponen en peligro la salud del trabajador y que precisan ser modificadas para alcanzar niveles tolerables de riesgo. Consideraciones previas a la aplicación del método. Antes de aplicar el método, se debe tener en cuenta que el método considera que existe manipulación manual de carga. Solo si el peso de la carga supera 3 kilogramos, el método se basa en la prevención de lesiones principalmente de tipo lumbar y en las tales circunstancias, peso inferior a 3 kilogramos. Considera improbable su aparición. Si existiera manipulación manual de cargas, la medida a considerar debería ser la sustitución de la medida mediante la automatización o mecanización de los procesos que la provocan o introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el levantamiento. En esta parte, para tener un ejemplo más claro, he tenido yo la oportunidad de visitar unas empresas de televisiones que son muy populares aquí en Baja California, más aquí en Tijuana, donde ellos manipulan televisiones. Las televisiones en sí no son muy pesadas, pero como son un ejercicio que hacen frecuentemente, podemos decir varias veces en un corto tiempo, utilizan mecanismos que les ayudan a levantar y poder manipular, trasladar las televisiones, en este caso como ejemplo, de un punto a otro. ¿Por qué? Porque son movimientos frecuentes, repetidos en un corto tiempo, y si no se utiliza un mecanismo de apoyo, las lesiones pueden aparecer en el cuerpo humano y es donde no es permitido. El método está diseñado para la evaluación de puestos en los que el trabajador realiza la tarea de pie. Sin embargo, a modo de orientación, propone como límite de peso para tareas realizadas en posición sentado 5 kilogramos, indicando en cualquier caso que dicha posición de levantamiento conlleva un riesgo no tolerable y debería ser evitada. Si existe levantamiento de carga más de 3 kilogramos, no es posible el rediseño ideal para su eliminación y el levantamiento se realiza en posición de pie. Se procederá a realizar evaluación de riesgo asociado al puesto. Aplicación del método. La aplicación del método Ginch para la evaluación de un puesto de trabajo puede realizarse siguiendo los siguientes pasos. Considerar la aplicación del método al caso a evaluar. Debe establecerse si el caso que se pretende evaluar reúne las condiciones para aplicar el método Ginch. Por ejemplo, debe existir que existe manipulación manual de carga y que el peso de la carga es superior a 3 kilogramos. Considerar posibilidades de mejora previas. Por ejemplo, considerar la posibilidad de automatización o mecanización de procesos a la introducción de ayudas mecánicas, como lo estaba mencionando en el ejemplo de las empresas de televisiones que utilizan un mecanismo automatizado o muchas veces es neumático, donde ellos emplean esos mecanismos para apoyo y poder mover productos que puedan pesar 3 kilos o más
con ayuda y evitar lesiones. A continuación, mi compañero César Flores continuará con las diapositivas siguientes. Siguiente, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, continuamos con la aplicación del método y como ya lo ha comentado mi compañero César, principalmente la aplicación del método es para determinar las lesiones dorso-lumbares y como lo mencionó, estas son manipulaciones que se realizan en posición de pie. El número cuatro es identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las recomendaciones para la manipulación segura de carga. 5. Determinar si existen características propias o condiciones individuales del trabajador que condicionan la tarea de manipulación de carga. Bueno, en esta parte pues es muy importante saber las condiciones individuales del trabajador, ya que no vamos a poner a una persona que en apariencia tiene sobrepeso o que está muy robusta y no puede cargar, por ejemplo, las cajas porque por el mismo contorno de su cuerpo pues no le permite. A una persona muy delgada que no tenga la fuerza suficiente para cargar cierto tipo de aparatos o muy grandes cuando una persona está muy bajita. Número 6. Especificar el grado de protección requerido, es decir, el porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular el peso límite de referencia. 7. Calcular el peso aceptable o peso límite de referencia. Lo que es el 6 y el 7, adelante vamos a poner los ejemplos de cómo se debe de calcular estos límites de referencia. Para el cálculo del peso aceptable será necesario previamente, 1. Calcular el peso teórico en función de la zona de manipulación de carga. Y 2. Calcular los factores de conexión de peso teórico correspondientes al grado de protección requerido y a los datos de manipulación registrados. Siguiente, por favor. Comparar el peso real de la carga con el peso aceptable, determinando el riesgo asociado al levantamiento tolerable o no tolerable. Aquí es muy importante prestar atención a lo que ya nos había comentado nuestro compañero, la definición de tolerable y lo no tolerable. 9. Calcular el peso total transportado. El valor calculado podrá modificar el nivel de riesgo obtenido anteriormente si supera los límites recomendados para el transporte de cargas. Así pues, el riesgo podrá redefinirse como no tolerable, aun siendo el peso real de la carga inferior al peso aceptable. Estos son por las repeticiones, esto es por el trayecto en el que vas a transportar o cargar lo que es X artículo. Entonces, de ser tolerable, aceptable, se puede pasar a no tolerable por la distancia y por el peso te va fatigando. 10. Analizar el resto de los factores individuales no incluidos en el cálculo de peso aceptable. Bueno, el criterio del evaluador determinará por cada factor si está presente en el puesto y si dicha circunstancia conlleva un riesgo para el trabajador. Establecer medidas correctoras que corrijan el posible riesgo detectado. Bueno, si ya detectamos un riesgo, obviamente tenemos que tomar medidas y estas medidas son correctoras. Bueno, ya las detectamos y vamos a corregir. Y esto queda sentado en una bitácora, ¿no? 12. Aplicar las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables de riesgo. El riesgo siempre va a existir, nada más es llegar a lo más cercano al cero o evitar estos riesgos, ¿no? Se recomienda insistir en la mejora del puesto considerando todas las medidas preventivas sugeridas por el método, incluso aunque el nivel de riesgo sea tolerable tras aplicar solo algunas de las medidas. 13. En caso de haber realizado correcciones en la tarea, evaluará de nuevo con KINS para comprobar su efectividad. Cálculo de peso aceptable.
aquí ya vamos a empezar con el concepto de cálculo de peso aceptable y cómo se va a calcular, ¿no? El peso aceptable se define como un límite de referencia teórico. Si el peso real de la carga es mayor que el peso aceptable, el levantamiento conlleva riesgo y por lo tanto debería ser evitado o corregido. Está fácil, ¿no? Si vamos a cargar X artículo y el artículo sobrepasa lo que es el peso aceptable, este en automático te lleva a que es un riesgo y por lo tanto tienes que corregirlo, ya que disminuya su peso o uses ya otras máquinas, otros métodos de transporte donde no conlleve tu propio cuerpo cargar estos artículos. El cálculo de peso estable parte de un peso teórico recomendado que depende de la zona de manipulación de la carga respecto al trabajador calculado en condiciones ideales de manipulación. Bueno, esto es hablando de las condiciones ideales, ¿no? De cómo debería de cargar el trabajador X artículo. Más adelante lo vamos a mostrar gráficamente cómo y cuánto debe de cargar el trabajador. Pero recordando que son las manipulaciones que se realizan de pie. Si las condiciones de levantamiento no son las ideales del peso teórico inicialmente recomendado, se reducirá el resultado un nuevo valor máximo tolerable, el peso aceptable. Aquí, como les comenté anteriormente, se iba a mostrar gráficamente y aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Con el peso teórico en función de la zona de manipulación. Vamos con su idea. El peso teórico depende de la posición de la carga respecto al cuerpo del trabajador, que a su vez depende de dos valores: la altura o distancia vertical a la que se maneja la carga, distancia desde el suelo hasta el punto en que las manos sujetan el objeto. Puede tomar valores a altura de la vista, encima del codo, debajo del codo, altura del muslo o altura de la pantorrilla. Cuando dice figura 1, muestra gráficamente los intervalos correspondientes. Como se ve, aquí ya está el hombre, pie. Vamos a manipular el X artículo. Vamos a empezar de la altura de la pantorrilla, que en teoría el peso aceptable o deseable son 14 kilos. Altura del muslo son 20 kilos. Debajo del codo, 25 kilos. Encima del codo, 19 kilos. Y altura a la vista, 13 kilos. Y obviamente después de la altura de la vista no es recomendable. Eso sí, es no deseable, no recomendable. Por ningún motivo se recomienda, ¿no? Y segundo, la separación con respecto al cuerpo o distancia horizontal de la carga al cuerpo. Puede tomar los valores cerca del cuerpo o lejos del cuerpo. La figura 1 muestra gráficamente los intervalos. La diferencia está que como el artículo está más distante de tu cuerpo, pesa más. Entonces, al tener mayor peso, se reduce la capacidad de carga que debes de levantar X artículo. Si lo vemos abajo, dice altura de pantorrilla. Cuando está pegado a tu cuerpo es 14 kilos, pero cuando está lejos, que es en este caso el ejemplo que debemos demostrar, son 8 kilos. Altura del muslo, 12 kilos. Debajo del codo, 13 kilos. Encima del codo, 11 kilos. Y a la altura de la vista, 7 kilos. 7 kilos. Como ven, hay mucha diferencia en el peso que vamos a cargar, pero esto hay que recordarlo, es el peso teórico deseable. Vamos ahora, cuando ya lo estás transportando, disminuye y se puede convertir de deseable, aceptable, a no deseable. Dice, este es el mismo ejemplo que lo habíamos mostrado, pero ahora ya solo mostrando los puros valores, ¿no? Una vez calculado el peso teórico, debe de corregirse en función de la desviación de las condiciones de la manipulación de carga, evaluada respecto a una o en condiciones ideales. Para ello se calculará el peso aceptable. La siguiente fórmula ilustra el cálculo de valor del peso aceptable.
En ella el peso teórico es corregido por distintos factores de corrección que representan la desviación respecto a las condiciones ideales de manipulación. Aquí ya vemos la fórmula, ¿no? Peso aceptable es igual a peso teórico por FP. FP es el factor de población protegida. Por FD, que es el factor de distancia vertical. Por FG, que es el factor de giro. Por FA, que es el factor de acá. Y por FF, que es el factor de frecuencia. Vamos ahora a verlo. Dice, cada factor identificado en una característica propia de la manipulación manual de cargas que puede afectar el riesgo ergonómico, FP, y aquí ya viene su definición, la cual ya se las dije. FP es igual al factor de población protegida. FD es el factor de distancia vertical. FP es el factor de giro. FA es el factor de agarre. FF es el factor de frecuencia. Los valores que toman los factores varían entre 0 y 1 en función del grado de desviación respecto a las condiciones óptimas. Así pues, en condiciones de manipulación óptimas, todos los factores toman el valor 1 y el peso aceptable es igual al peso teórico. Aquí es muy importante lo que nos están diciendo. Los valores de factor los vamos a considerar 0 y 1. 1 va a ser nuestro valor máximo, que es el aceptable o el peso teórico, ¿no? Siguiente, por favor. Dice, cálculo de los factores de corrección. Los factores de corrección que se emplean en el cálculo del peso aceptable se establecen de la siguiente manera. 1. Factor de población protegida, FP. Los pesos teóricos recogidos en la tabla 1 son válidos en general para prevenir lesiones al 85% de la población. Si se deseara proteger al 95% de la población, los pesos teóricos se verían reducidos casi a la mitad. Factor de corrección es igual a 0,6, aumentando el carácter preventivo del estudio. Si por el contrario se va el riesgo para un trabajador de características excepcionales, especialmente entrenado para el manejo de cargas, los límites máximos de peso teórico aumentarían considerablemente. Factor de corrección 1,6. Como les habíamos mencionado, el 1 es el factor deseable. Si reducimos de 1 a 6, vamos a aumentar la protección. O sea, vamos a reducir el peso de carga que va a levantar una persona. Pero como aquí mismo dice, si es una persona ejercitada o una persona experimentada para ya realizar esta actividad, le aumentamos el factor a 1,6. Prácticamente el peso va a ser mayor, sí, pero solo van a ser pocas las personas, las aptas o las ideales para poder realizar la actividad. Se va a reducir la población, si no ya del 85%, todavía mucho menos. Podríamos llegar a un 50 o un 40% de las personas que podrían realizar la actividad. Esta última opción debe emplearse con cuidado, dado que los resultados obtenidos podrían exponer gravemente al resto de los trabajadores menos preparados. La tabla 2 muestra el valor de factor de población protegida en función del nivel de protección que el evaluador establezca. Aquí, como ya lo mencionamos, general 85%, que es el factor de corrección, el 1. Mayor protección, 95%, que vamos a poner a 0,6, como les comenté, vamos a bajar el factor. Y trabajadores entrenados, solo trabajadores con capacidades especiales. Estas capacidades especiales, capacidades que, por ejemplo, que están entrenados, que están capacitados, que tienen mayor fuerza. Entonces vamos a aumentar su factor de corrección, pero repetimos, no es lo más ideal, o simplemente también podemos manejarlo para proteger al resto de la población. Si lo vemos a la inversa, solo van a ser unas cuantas personas o X número de personas las que van a poder realizar las actividades, y el resto no tienen acceso o no deberían de estar realizando esta actividad.
Factor de distancia vertical. Dice, la distancia vertical es la distancia que recorre la carga desde que inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. En función de esta distancia, el factor de distancia vertical tomará los valores indicados en la tabla 3. Desplazamiento vertical de la carga. Hasta 25 centímetros, el factor de corrección es 1. Hasta 50 centímetros, el factor de corrección 0.91. A 100 centímetros, 0.87. Hasta 175 centímetros, 0.84. Y más de 175 centímetros, el factor de corrección es 0. Factor de giro. El factor de giro mide la desviación del tronco respecto a la posición neutra. Su valor depende del ángulo medido en grados sexagesimalmente, formado por la línea que une los hombros con la línea que une los tobillos. Ambas proyecciones sobre el plano horizontal, la figura 2, ahorita le explicamos, muestra la forma en medir este ángulo conocido, el ángulo de la tabla 4, que permite conocer el valor de factor de giro. Sin giro, el factor va a ser 1. Poco giro, hasta 30 grados, va a ser 0.9. Giro hasta 60 grados, 0.8. Muy girado, 90 grados, 0.7. Aquí el factor de corrección es a la inversa. Vamos protegiendo al empleado, ¿no? Y aquí vemos a la persona sin giro que, que vamos a tener el factor de corrección 1. Y ya sucesivamente aquí se van viendo los grados hasta que lleguemos a los 90 grados. Factor de agarre. El factor de agarre mide la calidad del agarre de la carga, es decir, si la forma, el tamaño y la existencia de asas o agarraderas permite un buen asimiento. El valor de factor agarre depende de la calidad del agarre y se distingue de 3 tipos: agarre bueno, agarre regular y obviamente agarre malo, ¿no? Agarre bueno son los llevados a cabo con contenedores de diseño óptimo, con asas o agarraderas, o aquellos sobre objetos sin contenedor que permitan un buen asimiento y que en él las manos puedan ser bien acomodadas alrededor del objeto. Como lo ven, aquí ya está ilustrando cómo se puede agarrar bien el objeto. Muy importante el agarre y segundo, la dimensión, porque también puede que tenga agarre, pero si está muy voluminoso, si está muy, muy grande, no importa que tenga muy buen agarre, no vas a poder cargarlo de la misma manera o el peso, ¿no? Vamos con el siguiente, agarre regular. Es el llevado a cabo sobre contenedores con asas o agarraderas no óptimas por no ser de tamaño adecuado o al realizarlo sujetando el objeto, flexionando los dedos 90 grados. Muy importante. Ahí si estamos viendo la imagen, flexiona los dedos 90 grados. Quiere decir que no está teniendo un agarre, que simplemente está cargando, en este caso, una caja. Se le puede resbalar en caso de que tenga artículos dentro de la caja, por así decirlo, y una mal maniobra se pueden recorrer hacia la orilla del lado distante del cuerpo y obviamente se le puede voltear, se le puede caer la caja, ¿no? Y son esos factores o esos pequeños detalles que debemos de observar para evitar entre accidentes, pérdidas, scrap, desperdicios, etcétera. A continuación, mi siguiente compañero continuará con las siguientes diapositivas. Muy buenos días, mi nombre es Antonio Sobranis. El agarre malo, continuamos, ¿no? El realizado sobre contenedores mal diseñados, objetos voluminosos, a granel, irregulares o aristas, y los resultados sin flexionar los dedos, manteniendo el objeto presionado sobre sus laterales. Ahí en la imagen pueden observar lo que es la caja, está voluminosa y no tiene un agarre, entonces este se considera como agarre malo.
Ah, ahí tenemos el conocido el tipo de agarre de la tabla 5. Nos permite conocer el valor del factor del agarre. El tipo del agarre tenemos el factor de corrección 1, agarre bueno a 1, agarre regular 0.95, agarre malo 0.9. Factor de frecuencia FF. El factor de frecuencia valora la frecuencia con la que se realiza la manipulación de la carga. Para determinar el valor del factor, que considera tanto la frecuencia de las manipulaciones como la duración de la tarea que se realizan de la misma. El valor del factor de frecuencia se obtiene consultando la tabla 6. Pues aquí abajo tenemos la tabla 6. Tenemos la duración de la manipulación. Frecuencia de la manipulación, una cada vez 5 minutos, menos una hora al día, una, entre 1 y 2 horas al día, 0.95, entre 2 y 8 horas al día, 0.85, una vez por minuto, 0.94. Tenemos entre 1 y 2 horas al día, 0.88, entre 2 y 8 horas al día, 0.75. 4 veces por minuto, menos de un día al día, 0.84, entre 1 y 2 horas al día, 0.72, entre 2 y 8 horas al día, 0.45. 9 veces por minuto, tenemos 0.52, 0.30, 0.00. 12 veces por minuto, 0.37, 0.00, 0.00. Más de 15 veces por minuto, tenemos 0, 0 y 0, ¿no? Siguiente. Determinando el valor de los diferentes factores de corrección y el peso teórico, es posible calcular el peso aceptable, cuyo valor, recordamos, peso aceptable es igual al peso teórico por FP, por FD, por FG, por FA, por FF. Para determinar el nivel de riesgo, se compara el peso real de la carga manipulada por el trabajador con el peso aceptable, obteniendo del empleado de la tabla 7, se determinará el nivel de riesgo. Tenemos el peso real contra el peso aceptable, peso y medidas correctivas. El peso real menos que el peso aceptable es tolerable. Las medidas correctivas pues no son necesarias. Tenemos lo que es el peso real mayor, peso aceptable, no es tolerable y son requeridas. Pues ahí tenemos, aunque el nivel de riesgo sea tolerable, la presencia de factores de corrección con valor menor a la unidad puede hacer recomendable para aplicar medidas correctivas y corrijan las desviaciones correspondientes. Tenemos el PTTD igual al peso real por la frecuencia de manipulación por duración de la tarea. Tenemos el cálculo del peso total transportado diariamente. Se establecen límites en los kilogramos de carga de transportados cada día en función de distancia recorrida según la tabla 8. Tenemos las distancias de transporte, kilos entre día transportados por máximos recomendados. Tenemos hasta 10 metros, son 10 kilogramos. Más de 10 metros son 6 kilogramos. Comparando el peso total transportado diariamente con algunos valores de la tabla 8, es posible de que den las 4 situaciones definidas en la tabla 9. Distancia de transporte, kilos entre día transportados por máximos recomendados, y tenemos el riesgo. Tenemos el de hasta 10 metros, el PTTD menor que a 10 kilogramos es tolerable. Y abajo en lo no tolerable tenemos el PTTD mayor a 10 kilogramos. Si tenemos más de 10 metros, el PTTD es menor que a 6 kilogramos, es tolerable.
Y en no tolerable tenemos el PTDD mayor a 6 kilogramos. Tenemos el análisis cualitativo. Tras la evolución cualitativa de carácter objetivo y numérico, la guía de levantamiento de carga del INS establece la necesidad de llevar a cabo la evaluación cualitativa del riesgo, recopilando información relativa a las condiciones ergonómicas de la manipulación y las características propias del trabajador que realiza la manipulación. Pues tenemos las condiciones ergonómicas de la manipulación, en donde pueden ver una serie de preguntas, ¿no? Una de ellas dice, ¿se inclina el tronco al manipular la carga? ¿Se ejercen fuerzas del empuje de tracción elevadas? ¿El tamaño de la carga es mayor a 60 por 50 por 60 centímetros? ¿Puede ser peligrosa la superficie de carga? ¿Puede desplazarse el centro de gravedad? ¿Se puede mover la carga en forma brusca, inesperada? ¿Son insuficientes las pausas? ¿Carece el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo? ¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable? ¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador? ¿Es suficiente el espacio de trabajo para la manipulación correcta? Hay que salvar, hay que salvar a desniveles del suelo durante la manipulación. Se realiza la manipulación con condiciones termo, termogeométricas externas. ¿Existe corriente de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga? ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación? ¿Es expuesto el trabajador a vibraciones? Esta serie de preguntas son para el estado físico, tanto como el trabajador, como para la carga que se va a transportar. Por otra parte, las características individuales del trabajador. Tenemos lo que es la vestimenta o el equipo de protección individual dificultan la manipulación. Es inadecuado el calzado para la manipulación. Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga. Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga sobre su centro de gravedad. En caso de estar descentrado, ¿es el trabajador especialmente sensible al riesgo? Mujeres embarazadas, trabajadores con patologías dorsolumbares, etc. Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la manipulación manual de carga. Carece el trabajador de entrenamiento para realizar manipulación con seguridad. Más que nada, estas preguntas son derivadas y hechas para pues documentos físicos para ser registrados y algún caso futuro, si hay un incidente, un accidente sobre eso, pues tener un historial y poder corregir a la brevedad posible, pues el detalle, ¿no? El problema que tenemos ahí. Medidas correctivas. Si la conclusión obtenida tras la evaluación que el nivel de riesgo de la manipulación manual de cargas es no tolerable, es necesario tomar medidas correctivas que reduzcan el riesgo o niveles tolerables. Las posibles medidas correctivas estarán dirigidas a corregir las desviaciones respectivas con las condiciones ergonómicas recomendadas. Es posible identificar estas desviaciones por los valores de los factores de corrección calculados. Los factores de corrección con valores menores a 1 señalan la necesidad de medidas correctivas respecto a la característica de la manipulación correspondiente a estos factores. Se recomienda proponer en primer lugar las medidas correspondientes a los factores con valores más pequeños. En función de los resultados obtenidos, algunas de las medidas correctivas aplicables son: disminución de peso real de la carga si se supera el peso aceptable.
Revisión de las condiciones de manipulación manual de cargas desviadas de las recomendaciones identificadas por los factores de corrección de menores de unidad. Reducción de las distancias y carga transportada si superan los límites recomendados. Modificación de las condiciones ergonomédicas del levantamiento y o de las características individuales del trabajador si se ha identificado problemas en la evaluación cualitativa. Realización de ayudas mecánicas, reorganización del trabajo, mejora del entorno de trabajo, así como consecuencias del análisis realizado mediante la aplicación del método, se aplican medidas de rediseño o mejorar del puesto. Se recomienda que la tarea preventiva no se limite a dichas modificaciones, sino que debe revisarse periódicamente las condiciones de trabajo, especialmente si existen cambios no contemplados hasta el momento. La justificación. El método seleccionado Ginch es el más práctico para la actividad de levantamiento de cargas, ya que se está estudiando para las actividades diarias del ser humano y para todas las áreas que puede aplicar hasta para el ejercicio. Es de suma importancia es aprender a levantar cosas, ya que puede generar heridas en el cuerpo y puede generar hasta lastimaduras en la columna lumbar. Hasta para agacharse debe contemplar técnicas adecuadas. Tenemos lo que es la hoja de evaluación ergonómica sobre una actividad que tuvimos, Refugio César y César Flores y su servidor, sobre levantar lo que es una carga. Acudimos lo que es un centro de distribución, almacenaje de paquetes, parecer era paquete de ropa. Entonces observamos y realizamos lo que es la hoja de evaluación ergonómica. Comenzamos a llenarla. Pues aquí nos está diciendo pues los pasos, la postura del cuello, postura de tronco, postura de piernas y pues aquí nos especifica para sacar la calificación sobre la tabla 1. Entonces, realizando la investigación, nos pudimos percatar en la calificación final que rebasó lo que es el límite del rango, está dentro del rango muy alto. Entonces, aquí la tabla de los resultados de calificación final nos muestra que requiere de una investigación y cambios inmediatos. Se podría decir que la persona que estábamos observando, pues constantemente estaba realizando una actividad muy peligrosa, pues para su salud. Sería todo por nuestra parte y muchas gracias.